Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus escrituras en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a tener una historia, hermanos, interesante. Vamos a leer del verso 20 al verso 24. Amén. Cuando lo tenga, póngase sobre sus pies. Vamos a esperar que todos lo tengan. Comparta su Biblia con el que no trajo. El que no tiene Biblia, compre, porque es necesario que todos tengamos la palabra del Señor. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Todos lo tenemos? Amén. En el verso 20, vamos a leer del verso 20 al verso 24. La palabra dice como está escrita: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Padre, muchas gracias esta mañana por tu palabra. Padre, suplicamos tu misericordia esta mañana. Suplicamos que podamos, Señor, entender tu palabra, que tu palabra, oh Dios, pueda hablarnos al corazón, oh Dios, esta mañana. Señor, háblanos conforme a nuestra necesidad, Padre. Yo declaro que la iglesia es tierra fértil para dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, conforme a tu misericordia, Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Dios siempre a través de la historia ha buscado el medio de acercarse al hombre. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado con un solo propósito: que adorara a Dios. En la mente de Dios nació cuando dijo en el Génesis: hagamos al hombre. Dios estaba pensando en una sola cosa: hagamos un ser. A Dios no le hubiera costado nada hacer un ser como ángeles, que siempre estuviéramos en la adoración. No, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Un hombre que pueda ser agradecido, que tenga sentimientos, un hombre que busque a Dios por lo que Dios es con él. Amén. Y entonces Dios creó una humanidad, hermanos, con el propósito que cada uno de nosotros adoráramos al Señor. Ese fue el propósito de Dios. Amén. Y a través de la historia usted va a encontrar, hermanos, muchas historias bíblicas en donde Dios, hermanos, a través de Moisés, a través de Abraham, a través de todos los profetas y los grandes hombres de Dios, Dios tenía una comunión con ellos. Amén. Dios tenía una comunión, hermanos. Dios hablaba en algunos momentos audiblemente. Dios hablaba a través de los profetas, a través de los jueces, a través, hermanos, de los grandes hombres de Dios. Pero Dios siempre estaba en una comunión directa. Hubo un momento en donde Dios, hermano, le dijo a ciertos hombres, a cierto pueblo, hermanos, que crearan un templo, que construyeran un templo, para que en ese lugar fuera un lugar de adoración, un lugar donde la presencia de Jehová descendiera sobre ese lugar.
Y Dios, hermanos, también dio estatutos, dio reglas, dio, hermanos, todo lo que fueron los 10 mandamientos. Pero sobre todas las cosas, Él creó, hermanos, esa arquitectura de cómo iba a crear ese templo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios creó un templo que había, hermanos, por lo menos 3 partes principales de él. Una era, hermanos, los atrios, otra era, hermanos, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero dentro de todo eso, hermanos, había un lugar que se llamaba el altar. Amén. ¿Sabemos eso? Amén. Había un lugar que se llamaba el altar, y era ese lugar donde se llevaba el sacrificio. Amén. Y aquellos, hermanos, que habían pecado y aquellos que habían desobedecido a Dios, hermanos, conforme a su capacidad económica, llevaban un animalito, hermanos, y lo sacrificaban. Y la sangre de ese animal, hermanos, era para remisión de pecados. Y Dios, hermanos, al quemar ese animalito y subir ese humo, hermanos, ese holocausto, Dios perdonaba los pecados del pueblo. Y así se hizo por años. Pero esa palabra, hermanos, altar, es importante. Y hermanos, y esta mañana yo quiero, hermanos, llevarlo a un pensamiento espiritual. El tema de esta mañana es: ¿tu altar está arruinado o está restaurado? ¿Cómo está tu altar? A través de lo que hemos leído, hermanos, hay una historia interesante que usted quizás la ha escuchado, la ha oído predicar, quizás la ha leído. Esta mañana, hermana Raquelita nos hizo leer las escrituras. Bendito sea el Señor por los que no habían leído. Quizás algunos no habían leído ni un capítulo en toda la semana, pero este domingo, pues el Señor nos habló a través del capítulo de Isaías, hermanos. Interesante. Muchas veces es necesario, hermanos, que tengamos la buena costumbre de deleitarnos leyendo las escrituras. Y el capítulo 18, del cual estamos hablando esta mañana, nos lleva a una historia interesante, hermanos. Había un momento en donde el pueblo estaba claudicando entre 2 pensamientos. Y decían algunos: ¿quién es Dios? Baal es Dios, Jehová es Dios. Y Elías, hermanos, se halló en medio de ese momento difícil. Y dice la escritura, hermanos, en lo que hemos leído, que Elías, hermanos, lo retó, hermanos, y les dijo: miren, y llamó a todo el pueblo. Y Acab, hermanos, el rey de aquella época, convocó a una reunión en el monte Carmelo, y dice que llamó a todo el pueblo, y el pueblo acudió allá. Y Elías, hermanos, se acercó y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? ¿Creen ustedes que Jehová es Dios? No lo creen todos. ¿Creen ustedes que Jehová es Dios? Amén, iglesia. ¿Quiénes creen que hay otros dioses? Y en aquel momento había un pensamiento diferente, hermanos. Y Elías tiene que retarlos, hermanos, a algo. Y ahí estaban 450 profetas de Baal, hermanos. Y eso era difícil para Elías. Elías dijo: solo yo he quedado. Amén. ¿Se imagina si usted solo enfrentándose a 450 paganos? Si a uno le tenemos miedo, ¿va? Con uno salimos corriendo. Imagínense con 450 paganos, hermanos. Y Elías dice: miren, vengan, hagamos algo. Ya no podemos estar claudicando entre 2 pensamientos. La iglesia de hoy está claudicando entre 2, 3, 4, 5 pensamientos. Muchos dicen: voy a la iglesia, no voy, qué sé yo, vengo cansado, qué sé yo. Quizás Dios comprenda que el quedarme aquí en mi casa también puede ser una fuente de que Dios sabe que necesito descansar. Muchas veces claudicamos en pensamientos, hermanos, sabiendo que la única voluntad de Dios es que estemos en la casa del Señor, por lo menos el domingo. Amén. Yo sé que hay muchos que por motivos de trabajo no pueden venir a la iglesia durante la semana, pero el domingo es el día del Señor. Amén. Y es el día que nosotros como iglesia debemos estar, hermanos, acá congregándonos. ¿Sabe? El apóstol Pablo decía: no dejándonos de congregar como ustedes tienen por costumbre.
sino que cada día perseverando. ¿Sabe por qué? Porque la vida del cristiano no tiene descanso, no tiene stand-by, no tiene, hermanos, me voy a dar un relajante, me voy a quedar aquí relax. No, porque allá afuera, hermanos, la lucha espiritual es más grande. Recuérdese, Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades que se mueven en las regiones celestes. Hermanos, es necesario entender que el venir a la iglesia, el congregarnos, nos va a ayudar a crecer espiritualmente. ¿Cómo está tu altar hoy? ¿Sabe? Elías les dijo a aquellos hombres, mire, hagamos una cosa. Yo no los voy a convencer con palabras. Quizás ustedes que están quizás más de acuerdo con los de Baal. Mire, hermanos, todo lo que se está dando ahora, hermanos, ya no es Baal. Ahora es la tecnología, ahora es el teléfono, ahora es el internet, ahora es el cable, ahora es el Netflix, ahora es todo lo que nos rodea, que nos quita el tiempo para adorar al Señor. Hermanos, ese Netflix es un demonio, hombre. Yo me siento ahí, paso 4 horas, pero hasta los ojos se me van a salir. Y ni me muevo, hermano. Ni ganas de ir al baño me dan. ¡Qué barbaridad! Me pongo a leer la Biblia, me agarran unos chilazos en el ojo, hermano. Tengo sueño, empiezo a bostezar, hermano. Tengo una gran sed, tengo ganas de ir al baño, tengo una picazón, me incomoda. Pero puedo estar frente al Netflix horas. Jóvenes que abren el internet, hermanos, y pasan horas y con el teléfono, con el WhatsApp, con esto, con lo otro, hermano. Y mire, hermano, qué tremendo cómo Satanás ya no es Baal. Ahora, hermano, la tecnología se ha metido en la iglesia, hermano, y a tal manera que usted de repente se da cuenta que pasó 6, 8 horas del día haciendo de todo, pero no abrió las escrituras. Amén. Y aunque no diga amén, y Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y eso era el culto, mamá. No, está tan buena la novela que no la puedo perder hoy. Hoy matan a la fulana. No, hijo, espérate, ahorita ni me interrumpas, que ahorita viene lo más interesante. ¿Cómo me voy a detener si está jugando el Barcelona? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si hoy es la final de la copa no sé qué, de la no sé cuándo? Hermano, así actuamos. Entonces estamos claudicando entre dos pensamientos. Entonces significa que para nosotros la iglesia no es lo primero. Significa que el Señor no nos ha cambiado, no nos ha restaurado, que el Señor no está dentro de nosotros. Amén. ¿Por qué no vino al culto, hermano? Y somos tan, pero tan finos para mentir, hermano. Viera, hermana, yo ya estaba lista, pero me agarró un gran dolor de estómago. De verdad, pobrecita, hermano, oremos por ella, que es sentada en el televisor. Hermanos, porque no le tenemos miedo a lo que le pasó allá en el libro de los Hechos, a aquellos mentirosos que cayeron muertos. Ananías y Zafira. Hoy todos somos Ananías y Zafira, hermano, pero la misericordia de Dios no nos ha permitido que nos mate el Señor. Y una de las cosas, hermanos, que a través del texto me interesa que esta mañana usted se lleve en el corazón, es que por lo menos Elías encontró 3 tipos de altares de los cuales vamos a hablar esta mañana. Número 1, el altar falso. Amén. Ese altar, hermanos, era donde llevaban el sacrificio, y ese sacrificio, hermanos, era quemado, era el sacerdote, que era el único autorizado, lo mataba para que esa sangre, hermanos, cuando se quemaba y todo eso, el incienso, eso, hermanos, había remisión de pecados, porque sin derramamiento de sangre es imposible que haya remisión de pecado. Por eso Jesús fue el cordero inmolado, por eso Jesús fue a la cruz, hermanos, para que todos nosotros, a través de la sangre de él, alcancemos perdón de nuestros pecados. Amén. Y ahora, hermanos, el altar representa nuestro corazón. Amén.
¿Sabe por qué el Señor dijo, hijo mío, dame tu corazón? ¿Sabe por qué el Señor no pide el estómago, ni la cabeza, ni el cerebro, ni los pies, ni la mano? Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana lo bueno y lo malo. De la abundancia del corazón habla. Hermanos, ay, lo dije bromeando. No, tenga cuidado, que lo que expulsa de veneno es porque viene el corazón. Tenga cuidado cuando va a regañar a sus hijos. No vaya a expulsar, hermano, maldición sobre sus hijos. No vaya a expulsar cosas que después dicen, ay, yo lo dije como bromeando. No, hermano, usted lo dijo porque lo sentí en el corazón. Amén. Después por eso la mujer no le da de comer y usted dice, si la ofendió. Nosotros los esposos muchas veces tiramos el veneno, aunque sí, dicen las hermanas, amén, amén. Y las hermanas aún más finas para eso, hermano. Lo azotan a uno, pura expulsión de veneno. Amén. Gloria a Dios. Pero vino Elías, hermanos, y encontró un altar falso. Yo quiero que vaya conmigo. Vamos a ir al verso 27 de un solo. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme. Y hay que despertarlo. Mire, hermano, aquellos hombres prepararon su holocausto, los 450 profetas de Baal, y comenzaron, hermanos, a hacer sus ritos. Y hermanos, y pusieron aquel buey, hermanos, en la leña, pero la regla era que no iban a poner fuego. Y comenzaron aquellos 450 profetas, hermanos, y saber cuántos seguidores tenían también, que estaban quizás rezando a la par de ellos. Y empezaron, hermanos, y Elías se comenzó a burlar de ellos. Y dice que al llegar la mediodía, Elías les decía, miren, grítenle. Miren, quizás su Dios está dormido, quizás su Dios, hermanos, quizás su Dios está de camino, quizás va o viene, quizás necesiten que usted lo despierte. Y dice la escritura, hermanos, que comenzaron aquellos hombres a desesperarse y se comenzaron a saquear, hermanos, y se comenzaron a herir. Y dice que chorreaban sangre, hermanos, de tal manera que la sangre caía. Y hermanos, si aquellos hombres entraron en una desesperación, así como usted y yo, cuando no tenemos respuesta de parte de Dios y comenzamos a decir, estoy orando por algo, lo cual no he recibido respuesta, estoy orando por algo y Dios quizás no me ha escuchado, quizás Dios se ha apartado de mí, quizás Dios no tiene misericordia de mí. Pero muchas veces es necesario saber si estamos orando bien, si estamos pidiéndole a Dios bien, si para comenzar, hermano, nuestro altar no está siendo un altar falso, porque muchas veces solo nos arrodillamos, hermanos, como una pantalla, pero nuestro corazón está pensando en otras cosas. Yo no sé cuántas veces usted se ha arrodillado y usted piensa que va a orar. Y yo pienso que voy a orar, pero cuando cierro los ojos hay imágenes en mi cabeza. ¿Le ha pasado? Amén. Acordándose de la película, acordando de lo que estaba chateando con el amigo, con la amiga, con la novia, con el marido, con el novio. Y usted está allí, hermano, casi dándose en la cabeza y la concentración se pierde al orar. Y hermanos, y no hay una comunión porque usted está desconcentrado totalmente. Hermanos, ese altar se vuelve un altar falso. Aquellos hombres, hermanos, estaban orando a un Dios falso, a un Dios que no iba a escuchar, a un Dios que estaba muerto, hermanos, a un Dios que no tenía poder para hacer nada. Y Elías estaba burlando de ellos. Y Elías sabía, hermanos, que no iba a suceder nada sobrenatural. Pero aquellos hombres comenzaron, hermanos, a rasgarse, a hacer un montón de payasadas, hermanos, y aquello que esperaban, aquel milagro que se iba a dar, nunca se dio. Por eso es necesario que nosotros esta mañana podamos evaluar nuestro corazón.
¿Qué tanto le cuesta orar? Después de estar viendo 4 horas Netflix, hermano, no puedo orar. Es mentira. Es mentira, hermano. Después de estar viendo, hermanos, la televisión, después de que estamos concentrados en cosas que no nos traen provecho, nos arrodillamos, hermanos, y empezamos a ver imágenes en nuestro cerebro. Y la concentración nunca llega. Y empezamos, hermanos, a tratar de querer entrar en algún tipo de consagración, y empezamos a sentir, hermanos, que estamos repitiendo cosas vanas y que nuestra oración no es escuchada. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que nuestro altar en ese momento está vano. Amén. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? ¿Cuántas veces ha querido orar, pero usted no se ha concentrado en la oración? También dentro de estos altares Elías encontró algo, hermanos. Un altar que estaba arruinado. La palabra clave de esta mañana es arruinado. Dígale al que está a la par: ¿estás arruinado o estás bien? Dígale: ¿cómo estás? Dígale: ¿cómo te sentís esta mañana? ¿Estás arruinado? Verso 36, vaya conmigo al verso 30. Verso 30, amén, vaya conmigo, y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, lea conmigo esto, hermano, porque yo no quiero que se vaya con ninguna duda esta mañana. Que dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba. ¿Vale? Yo no me estoy inventando, hermano. Así que si estamos arruinados esta mañana, vamos a reconciliar todo con el Señor. El altar estaba arruinado, hermanos. Amén. ¿Y qué más dice que hizo? Verso 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Verso 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Mire, hermanos, ¿sabe qué hizo Elías? En primer lugar encontró el altar que estaba arruinado. ¿Y qué hizo? Lo reedificó. Y por eso esta mañana es necesario que usted y yo vayamos al interior nuestro. Yo no sé, aquí no hay jueces, hermano. Bendito sea el Señor, que el ministerio de los jueces se terminó hace muchos años. Porque para juzgar somos lindos, hermano. Para eso nos fajamos. Si nosotros ya acá, si mirale la cara, si no tiene talla, hermano. Este es profeta, digo yo. Este es el último. Va que ni plante cristiano tiene. Y que para ser cristiano hay que tener plante. ¿Ah? Muchas veces nos quedamos a criticar, hermano, a nuestro hermano. Y desde ahí, desde que estamos criticando a nuestro hermano, significa que el altar nuestro está arruinado. Amén. Desde ese momento significa que nosotros mismos estamos criticando a nuestro mismo pueblo. Y entonces significa que nuestro altar está destruido totalmente. Elías se acercó y se acercó todo el pueblo con él. Y dice que encontró el altar en el verso 30 que decía: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló, oiga, el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo arregló, lo reedificó. Hermano, es necesario que entremos a nuestro interior de nuestro corazón y examinemos nuestro corazón, cada uno de nosotros. Algo que solo usted y el Señor puede hacer. Y veamos cómo está nuestro corazón. Y veamos cómo está el altar de Jehová dentro de nosotros. Y si está arruinado, reedifiquémoslo. Amén. Nosotros le queremos andar arreglando la vida a todo el mundo. A todo el mundo. Mire esa hermana, ve. Qué largo usa, qué corto usa, qué escotado usa, qué socado usa.
Mire ese hermano, el mismo pantalón se pone siempre. Así somos, por naturaleza. Así somos, queremos arreglar la vida a todo el mundo, pero nuestro altar está pero destruido, arruinado. Amén. Hermanos, jueces ya no hay, bendito sea el Señor. Y debemos de aprender, hermanos, nosotros a autoexaminar nuestro corazón y a pedirle al Señor, hermanos, que reedifique lo que está destruido. Porque si no reedificamos el altar, jamás vamos a dejar que la presencia de Jehová descienda sobre nuestros corazones. Amén. Mire, hermanos, Elías no podía dar un sacrificio en un altar arruinado, tuvo que reedificarlo. Dice que conforme a la costumbre agarró 12 piedras conforme a las tribus de Israel y comenzó a edificar un altar. Hizo una zanja, hermanos, que medía, hermanos, y la hizo alrededor de todo el altar, hermanos. Y dice la historia que mandó a traer 12 cantaradas de agua, luego después mandó a traer otras 12 y otras 12, hermanos, y lo llenó de agua aquel sacrificio. Muchas veces es necesario que cada uno de nosotros se juzgue usted mismo cómo está su corazón con el Señor. Amén. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, que ha pasado un año y usted ha estado orando por algo que Dios no ha contestado, es por algo. Piense. Amén. Cuando pasa, hermanos, que usted siente que está lejos de Dios. ¿Cuántos se han sentido lejos de Dios? Amén. Muchas veces oro, canto, vengo a la iglesia, hermano, y no siento nada. ¿Serán estos hipotes que están aquí arriba? No, no son ellos. ¿Será el que toca el teclado? No es él, hombre. ¿Será el baterista, el pagano? No, hombre, no es él. ¿Será el que cante, el arruinado? No, hombre, no es él. No es él, hermanos. Es usted que está arruinado en su altar. Entonces, además puede ir a donde quiera. Va a ir a donde la mejor ministerio de alabanza. Usted no va a sentir nada. Porque el altar está destruido. Porque el altar donde la presencia de Jehová desciende no va a descender. Porque Dios, hermano, no entra a un lugar donde está sucio. Porque Dios es delicado, hermanos. Porque el corazón es el templo y la morada del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es, hermano. Pero también dentro de todo Elías se encontró, hermanos, y tuvo que restaurar el altar. Vaya conmigo al verso 36. Verso 36, vaya conmigo. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que te vuelves a ti al corazón de ellos. Entonces, verso 38, cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Oiga, hermano, lo que sucedió. Mira, hermano, fue un rayazo de Dios que cayó, hermano, terrible. Amén. Yo no sé si nosotros necesitamos un rayazo de Dios, hermano. Tal vez así. Pero debemos de restaurar primero el altar. Y dice que Elías dijo: mira, si yo soy tu siervo, para que estos conozcan que todo lo que me has dicho he hecho. Y dice que cayó la presencia, cayó, hermanos, del cielo. Y dice que lamió las piedras, lamió el agua, quemó el holocausto, para que quedara claro que Elías era profeta de Dios, hermano. Muchas veces es necesario entender, es necesario, hermano, que tú y yo aprendamos a comprender los tiempos y aprendamos
aprendamos a comprender cuándo Dios está con nosotros. Cuando nosotros, hermanos, estamos también tratando de dedicar nuestra vida al Señor. Porque es necesario, hermanos, que a los hijos de Dios, la misma escritura dice que todas las cosas les ayudan a bien. Y si a ti y a mí ahorita no nos están ayudando a bien, es por algo. Es necesario que identifiquemos dónde le estamos fallando al Señor. Porque una de las cosas que debes de saber es que Dios ama al pecador, pero no el pecado. Amén. Y muchas veces Dios no nos escucha, Dios no nos va a responder cuando nosotros, hermanos, estamos alejados de Dios. Y es necesario entender, hermanos, es necesario que los ojos espirituales sean abiertos. Es necesario que tú, hermanos, comiences a pedir no solo para las cosas materiales, sino que pidamos dones espirituales, que pidamos cosas, hermanos, que puedan hacer la diferencia en nuestra vida. ¿Hace cuánto no lloras delante de la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te hincaste y el Señor te tocó y empezaste a llorar? Pero no porque traías un problema ni porque te habías peleado con tu esposo o tu esposa, sino porque la presencia de Jehová descendió sobre ti. Hay una alabanza que dice: hay momentos que no deberían terminar. Amén. Hay momentos, hermanos, cuando nos elevamos en la presencia de Jehová, hermanos, y hay momentos que quisiéramos que duraran toda la vida. Hay momentos, hermanos, en donde Dios nos está ministrando, y esos momentos son momentos de adoración y son momentos, hermanos, que nos volvemos felices delante de la presencia del Señor. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que agarraste tu Biblia y estabas consciente que Dios te estaba hablando a través de la palabra? Hermanos, ya no. Los cristianos han dejado de leer la palabra del Señor. Los cristianos han dejado de orar. Muchos ya no oramos ni siquiera para comer. Amén. Más si están en el pollo campero. Si está en el pollo campero, le da pena al jovencito orar. Si anda con la novia nueva, esta no sabe que soy creyente, ¿vea? ¿Cómo voy a hacer para orar? Ya vengo, voy a ir al baño, voy a ir a orar al baño. Sí. Los hermanos adultos hemos dejado de orar. Amén. La clave, hermano, de los cristianos es la oración y la palabra del Señor. Es lo que nutre al cristiano, es lo que lo hace crecer espiritualmente. Pero son las cosas que hemos abandonado. Yo le voy a preguntar algo esta mañana. No vaya a contestar porque el Señor tiene pulso y vamos a hacer que salgamos de mentirosos en su casa. ¿Cuántos capítulos de las Escrituras lee usted diario? ¿Cuánto tiempo ora? Ay, hermano, tengo como 30 años de no orar. Con razón está arruinado, hermano. Hermana Ruth, no la veo ahora, no sé por qué. Hermana Ruth, Dios le puso en el corazón que nos pusiera a vigilar el año pasado. Hermano, y agarró una gran fuerza la siervita. Estuvimos aquí en varias vigilias. Viera qué montón veníamos, bien poquitos. Que orar no nos gusta, hermano. ¿Sí? Sí, hermano. ¿Sabe qué le dijo Jesús a sus discípulos? No habéis podido orar ni una hora. No habéis podido orar ni una hora. Es que orar no nos gusta. De todo hablemos, de las alabanzas, de todo, ni de la ofrenda, ni tampoco nos gusta ofrendar, ni de la ofrenda ni de la oración. Yo no es porque no lo omitimos, hermano. ¿Ah? Quiero terminar con esto. Yo quiero que usted se lleve en su corazón algo. Dios, hermanos, siempre ha buscado la forma, lo decía al principio,
Dios quiere tener una comunión con usted. Dios lo llamó, Dios lo tocó. Un día usted confesó que Jesús era su Salvador, amén. Y eso, hermanos, hizo un compromiso con Dios. Amén. Y el deseo de Dios, hermanos, es que estemos cerca de Él. Y el deseo de Dios, hermanos, Jesús dijo: me voy y me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Esa es la promesa. Amén. El que persevere hasta el fin, este será salvo. La promesa, hermanos, es salvífica. La promesa es que yo quiero estar donde Dios esté. Amén. Yo no sé si usted, pero yo sí. Amén. Yo quiero estar donde el Señor esté. Que el Señor me lleve a ese lugar eterno, a ese lugar, hermano. Porque no tuviera sentido la vida que voy a estar aquí tratando, hermanos, de luchar en una vida que no es fácil, hermano, alejarse del pecado. Que no es fácil, hermano, tratar de dedicar una vida de santidad al Señor, cuando mi objetivo principal no sea estar con el Señor en una eternidad. Amén. Yo creo que el deseo de usted es que cuando usted muera, como dicen los voceros de Cristo, no lloren los hermanos por decepción, sino que lloren de alegría porque usted está en un lugar especial. Amén. Entonces es importante, creyendo, hermanos, y aceptando, pero también considerando en nuestros corazones el deseo de Dios, también sea el deseo nuestro, que Dios quiere que nosotros estemos en lugares especiales, pero que también yo necesite y desee estar cerca de Dios. Eso solo es voluntario entre usted y Dios. Mi conclusión es: tengo un altar falso y yo creo que es verdadero, pero es falso. Estoy jugando a ser cristiano, en otras palabras. Piénselo. Número 2. Necesito restaurar mi altar. ¿Cómo está ese altar? ¿Cómo lo tiene usted el altar del Señor? ¿Ya tiene tela de araña en el altar? Así como el cuarto, el dormitorio de un chico de 16 años. Hasta las cucas muertas están ahí. Los calcetines parados. ¿Cómo está el altar del Señor en su corazón? ¿Está limpio? ¿Está sucio? Solo basura le metemos al corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que si usted le está metiendo basura al corazón, eso va a hablar. Y número 3. ¿Cómo están fortalecidos tus altares internos? Número 1, familiar. ¿Cómo estás con la familia? Bien, hermano, que no le hablo a nadie de la familia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué altar más santificado el que tiene! ¿Cómo está su altar conyugal? ¿Cómo se lleva con su esposo? Somos enemigos, hermano. Tenemos como 6 meses de no hablarnos. Nos hablamos solo lo necesario. ¿Cómo estará ese altar? ¿Cómo está su altar ministerial, hermano? No quiero saber nada de los ministerios. Hay que sirva a otro. ¿Cómo está su altar, hermano? ¿Cómo está el altar con la hermandad? No, hermano, a la mitad de la iglesia me cae mal. ¡Qué santo vino esta mañana usted, hermano! Es importante que identifiquemos y restauremos nuestro altar con el Señor. Si no hay un altar para el holocausto, no va a haber presencia de Dios, hermano. No nos engañemos. Si el corazón no está dispuesto a escuchar la voz de Dios, hay una alabanza que dice: quiero escuchar tu voz. Cuando muchas veces nos quedamos en silencio, queremos escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar el consuelo de Dios. Queremos escuchar, hermano, la respuesta de Dios que estamos esperando. Pero si el corazón, hermanos, está negro, si está indispuesto, no vamos a escuchar la voz de Dios. Por más que los muchachos hayan ensayado 30 días sin parar, por más que los muchachos se revienten para que la adoración llegue ahí, usted está como que es estatua de piedra y solo rebota el mensaje.
Esta mañana quiera Dios que cada uno de nosotros se autoexamine en su corazón cómo estamos por dentro. ¿Qué tanto hemos alcanzado? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto Dios nos está tocando nuestra vida? Elías encontró un altar que estaba arruinado, un altar que estaba destruido, un altar que necesitaba que Dios lo levantara, que Él lo edificara, que Él lo volviera a hacer. Yo no sé si esta mañana tú necesitas que Dios te vuelva a tocar. Amén. Yo no sé cuántos necesitan que Dios nos vuelva a tocar, que volver a sentir la presencia de Dios. Mire, hermanos, es lamentable oír que muchos cristianos viven de historia. Es lamentable oír, hermanos, que mucha gente vive, yo era. Ay, usted viera cómo cantaba bonito yo. Cómo adoraba al Señor. Mira cómo leía las escrituras. Mira cómo predicaba. ¿Se recuerdan de esas historias? Bien, hermano, yo era terrible para orar, pero eso es tiempo pasado. Viera cuando yo cantaba, hermano. ¿Pero qué pasó ahora? ¿Qué le pasó? ¿Aló? El WhatsApp lo desvió. El teléfono lo desvió. ¿Ah? Póngase de pie esta mañana, hermano. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.